Desde sus inicios, el gobierno de la Sota tuvo como prioridad la erradicación y el progreso de grandes empresas extranjeras. Trató de convertir a Córdoba en una plaza irresistible para las inversiones extranjeras de la mano de leyes y proyectos de promoción industrial. Estas empresas se beneficiaron con exenciones de impuestos y fuertes subsidios en distintos rubros, como infraestructura, energía y salarios. Pero la promesa de incorporar determinada cantidad de trabajadores no siempre se cumplió. Motorola en el área de la telefonía celular, la agrícola Avex o la automotriz Volkswagen fueron algunas de las más beneficiadas. A pesar de todos estos beneficios e incentivos, algunas de estas grandes empresas demostraron que, ante momentos de baja rentabilidad, no dudan en comenzar con los despidos y las suspensiones. En tu caso, por ejemplo, para financiar esta empresa, sí. ¿Te resultó fácil aquí en Córdoba? No fue fácil. La verdad que no fue fácil financiarnos. Contamos por suerte con mi familia y después la parte crediticia o de políticas públicas, bueno, sí, obtuvimos este crédito de la Fundación Banco de Córdoba, muy pequeño, de unos 50.000 pesos. ¿Te costó mucho conseguir ese crédito? Sí, me costó. El Estado y las políticas públicas deberían tomar conocimiento y tomar carta en el asunto de lo que significa ayudar de la mano a una pyme, ¿no? O a un grupo de pymes para provocar esta atracción productiva que es sumamente necesaria y que la gente está encima, que la gente quiere trabajar. Si algo se caracterizó Córdoba es por la ausencia de política industrial. O sea, vamos al fondo de la cuestión. Y lógicamente las políticas de promoción industrial eran como la sombra al cuerpo, no lo iban siguiendo. O sea, mucho chachá, mucho bla bla, pero en la práctica las leyes de promoción industrial que tendrían que haber favorecido, como fue en su inicio, a las pequeñas y medianas empresas, después se transformaron en leyes de promoción industrial que favorecían sobre todo a las grandes empresas. Y las pequeñas y medianas empresas quedaban de lado, sobre todo nos estamos refiriendo al sector manufacturero. De empleo. Si uno toma las cifras del empleo en la actualidad, en la provincia de Córdoba, por lo menos los últimos datos que tenemos registrados es al primer trimestre de este año, 2014, está en el 9,1%. Casi un 23% por encima del 7,4%, alrededor de eso, que son las cifras en el orden nacional. ¿Qué ocurre con Córdoba? Que cuando hay una reacción económica en el orden nacional, Córdoba la sigue, pero a tasas mucho más reducidas. Y yo creo de que hay dos cuestiones. Uno, bueno, en Córdoba está muy monopolizado y extranjerizado el sector manufacturero, a pesar de que esto también en el orden nacional, pero en Córdoba creo que más todavía. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, que el sector público no ha hecho bien los deberes con respecto al sector privado. Y sobre todo con respecto a las pymes. Por lo tanto, no había los incentivos para la producción manufacturera en general y de las pymes en particular. Y Córdoba acertó en estimular el desarrollo en los polos del software y de mayor tecnología, ahí sí con una excepción a lo que es la política, que es una política más activa desde el Estado, que luego se enfrió y se creó un polo de desarrollo tecnológico. Entonces, el retiro del Estado en esa área y el impacto en el complejo automotriz lleva a que la provincia esté sostenida por los sectores primarios, ¿no? Una reprimarización de la economía cordobesa. Córdoba es la provincia que tiene el sector agropecuario más importante del país. Particularmente, y en cuanto a los indicadores económicos, la provincia, del total de sus ingresos, el 60% proviene de coparticipación e impuestos nacionales, o sea que eso recibe la provincia. Sí, y el ritmo de crecimiento de lo que recibe es muy importante. Ha llegado a ser entre años tener incrementos de hasta el 40%. Y la recaudación propia de la provincia ha tenido un buen ritmo mientras creció el consumo. O sea, ahora con el enfriamiento de la economía ha provocado un resentimiento, y esto
puede impactar en las finanzas públicas y derramarse en la economía real, como se le dice ahora, que tiene que ver con los puestos de trabajo, con el estímulo de las actividades industriales, con el empleo pyme. Es decir, tiene mucho que ver con el rol que adopten o que se le dé a las finanzas públicas O sea que hay un poco de cuento en esta historia de que es por la pelea precisamente que Córdoba está perdiendo puestos de empleo. Sí, es un poco dramatizar o pimpinelizar el conflicto, ¿no? Las grandes empresas hacen mucho ruido cuando anuncian su llegada. Llegan con la promesa de crecimiento y de generación de empleo a largo plazo, pero la verdad es que esa promesa, en realidad, muchas veces no se cumple. Motorola es justamente uno de los ejemplos de capitales golondrinas que llegan atraídos por las buenas condiciones para su radicación. Fue una de las banderas del gobierno provincial en su política de mejorar cualquier oferta con tal de atraer las inversiones extranjeras. Llegó con bombos y platillos en 2002, pero en Córdoba duró solo una década. En 2012 anunció su partida. Hay un problema de fondo que es la pérdida de competitividad cambiaria que afecta al sector de los call centers, del mismo modo que las empresas tecnológicas en Córdoba, y esa fue también una política del primer gobierno del gobernador de la Sota de atraer empresas tecnológicas. Vinieron Motorola, Intel, EDS, Hewlett Packard. El gobierno favoreció esas radicaciones. Esas radicaciones, además, desde el punto de vista empresario, tenían sentido por el alto tipo de cambio que implicaba bajos salarios en dólares, pero a medida que eso se fue diluyendo en el tiempo, esas empresas internacionales empezaron a reducir su presencia en Córdoba. Nosotros como provincia tenemos que encontrarnos en un stand-by en el cual las decisiones nuestras es hablar directamente a veces con el empresario, que siga apostando en esa mano de obra que tanto tiempo le llevó construirla. Porque imagínate vos que en una empresa una mano de obra no se la construye de un día para otro, sino una mano de obra calificada que las industrias necesitan. Nosotros estamos haciendo cumplir las leyes y estas políticas del diálogo, pero siempre diciendo, vale, cuidame el puesto de trabajo. Sabemos que hay cosas que pueden pasar, porque esto no es algo tan duro, tan rígido. Pero teniendo un diálogo de compromiso con un empresario que sigue creyendo que Córdoba es una de las mejores provincias en la cual se apuesta al empleo, a su mano de obra calificada, esperemos que esto se subsane. Esto, si no, vamos a estar más complicados. La levantaron en pala. Esa fue la definición que usó el propio de la Sota en contra de las grandes empresas. Esto generó la respuesta y la desmentida por parte de la Unión Industrial de Córdoba. Pero veamos los números de algunas de estas conocidas firmas. Arcor, por ejemplo, tuvo ganancias superiores a los 315 millones de pesos en 2013, un 200% más que lo que había ganado en 2004. Rogio, por su parte, obtuvo ganancias superiores a los 95 millones de pesos, un 20% más que lo que había ganado en 2012. Agrometal tuvo ganancias por más de 30 millones de pesos luego de un 2012 con los números en rojo. La alimenticia Dulcor triplicó sus ganancias de 2010. El año pasado se quedó con ganancias superiores a los 10 millones de pesos. Como vemos, Córdoba todavía ofrece posibilidades de desarrollo a las empresas, aunque sus voceros muchas veces se quejen de la baja rentabilidad. La tasa vial fue discutida desde el primer día en Córdoba. Los trabajadores del transporte de carga sostienen que este impuesto al combustible afecta directamente la economía de su actividad y además deja fuera de la competitividad de las pequeñas empresas. Pablo Trapani nos cuenta cómo afecta esto en los puestos de trabajo. Mira, nos afecta directamente debido a que el costo, uno de los principales costos de nuestra actividad es el combustible. Y al tener esa tasa sobre el combustible en la provincia de Córdoba, tenemos provincias limítrofes que no lo tienen, por ende tienen mejores costos. Y en el caso nuestro, que la mayoría de nuestros socios transportan cereal, o sea, producción primaria, afecta directamente en la tarifa, en el flete del transporte de cereal. Por lo pronto, vos directamente perdés el trabajo. ¿Perdés el trabajo? Sí. Cada vez más es lo que queda en manos del capital y cada vez menos es lo que ha venido quedando en el bolsillo de los trabajadores. Y esta es la discusión que viene en la Argentina. ¿Cómo redistribuimos el ingreso
construir una sociedad con el capital en muchas manos para poder dinamizar la economía, para poder crecer, para poder producir, para poder progresar. Por eso, cuando arrancó el tema tasa vial hace unos años atrás, el compromiso con el gobierno de la provincia había sido defender el trabajo local, el famoso Compre Córdoba. De esa forma nosotros consideramos que el esfuerzo para lograr un fondo para reparación de las obras de infraestructura que hacían falta, lo podíamos hacer entre todos. Cuando digo entre todos es comprometiendo al sector del campo y de los acopios a que prioricen el trabajo local, o sea, las empresas de transporte de la provincia de Córdoba, antes que las empresas de otras provincias. Claro. El compromiso fue ese. Bueno, una vez que empezó el trabajo, venían empresas de otras provincias más baratas y se acabó el Compre Córdoba. Se arreglaba directamente por el precio y nos complicó la situación de trabajo a las empresas de Córdoba, especialmente a las pequeñas, porque a las que afecta directamente es a las nuestras, que tenemos entre 1 a 4 camiones por dueño. Nosotros somos los que cargamos combustible en la estación de servicio de los pueblos. Una empresa más grande, ¿no? ¿Qué hace una empresa más grande? Una empresa más grande compra camiones, equipos completos, o sea, cargas completas de 40.000 litros, directamente a refinerías o a distribuidores de otras provincias. Al comprar en distribuidores de otras provincias, esas provincias no están afectadas por la tasa, por lo pronto tiene una diferencia sustancial en el costo. Los camiones nuestros no viajan, esos choferes se quedan sin trabajo y las economías regionales de los pueblos se ven muy afectadas porque es una de las fuentes de mayor ingreso en cada localidad de la provincia de Córdoba son las empresas de transporte de carga.